Hola a todos los que se van conectando en el día de hoy. Mi nombre es Martina Iturria y soy asistente de Científica Medical Network en español. Y en el día de hoy vamos a tener un encuentro con Mike y Carlos de la Escuela de Sonidos LEV de Uruguay, que nos van a estar compartiendo una charla sobre el sonido como herramienta de bienestar y también vamos a tener una práctica en vivo. Así que los que se van conectando, les queríamos decir que si pueden usar auriculares y estar en un lugar que sea tranquilo y sin distracciones para poder disfrutar mejor de la experiencia. Eh, bueno, y ahora les voy a pasar la palabra a Natalia, que es líder de la Científica Medical Network en español. Y antes también quería presentarles a Gabriel Almazán, que nos va a estar ayudando con toda la parte tecnológica. Hola Gabriel. Hola, buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo de dónde se conecten. Un gusto estar aquí y bueno, atento a las necesidades técnicas de la transmisión. Bueno, y Natalia, también si estás por ahí. Hola Martina, bueno, muchas gracias. Entonces les doy la bienvenida y muchísimas gracias a Mike y Carlos del grupo LED por aceptar la invitación de estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos y por convocarnos también. Un placer para nosotros poder participar. Bien, entonces voy a introducir al grupo. Entonces, grupo LEV, para los que no saben, LEV significa corazón en hebreo. Me parece bellísimo el nombre. Está conformado por Mike Hinkedicker y Carlos Pereira, y este grupo nació en el 2011 brindando meditaciones sonoras en distintos espacios y eventos. En el 2020 ya inician una escuela de sonidos LEV, brindando información y experiencia a todos los que sienten el llamado a utilizar la música como recurso de relajación y amplificación de los sentidos. Y pues como grupo proponen facilitar estados de meditación y bienestar mediante conciertos meditativos, utilizando diversos instrumentos ricos en armónicos y en propiciar estados de relajación profunda. Entonces en este evento vamos a tener apenas un pequeño abrebocas de lo que ellos hacen. Y pues brevemente, Carlos es músico multiinstrumentista uruguayo con más de 2 décadas de experiencia en música, medicina, meditación sonora, donde utiliza instrumentos ancestrales y contemporáneos, como muchos de los que vamos a ver acá: cuencos, gogs, guitarra, percusión, canto, entre otros. Está iniciado en la sabiduría de la Kabbalah, formado en la terapia del canto. Comparte sus saberes en diversos círculos, talleres y retiros, facilitando la introspección y la autoobservación a través de la música. Y Mike es músico integrante de la Orquesta Sinfónica del Sodre y docente de la Escuela de Música Vicente Ascone. Ha participado en numerosas ocasiones junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el Conjunto de Cámara del Sodre y la Camerata Académica de Montevideo, entre otros conjuntos. Tiene un creciente interés por la música étnica, desarrollándose técnicamente la ejecución de instrumentos tradicionales de diversos orígenes con aplicación en múltiples géneros musicales. También ha podido estudiar percusión en la Academia de Música y Danza de Jerusalén junto a grandes maestros, y ha tenido también estudios formales de shakuhachi junto em, a un sensei, en donde recibió el grado de Shihan, que significa maestro. En paralelo a su interés por la música, ha hecho una tecnicatura en ensueño dirigido en la Sociedad Uruguaya de Ensueño Dirigido, con el afán de unir estos dos mundos, el de la imaginación y el sonido. Entonces, muy bienvenidos y les doy la palabra. Muy bien. Muchas gracias por esa hermosa introducción. Gracias, muy contento de estar acá compartiendo esto que venimos haciendo hace años y que confirmamos en experiencia propia el resultado que nos brinda el sumergirnos en el sonido y la música con fines de sentirnos mejor, simplemente.
Sí, hemos a lo largo de estos años trabajando juntos podido constatar que si bien la música tiene un poder transformador cuando se la escucha, ese poder es mucho mayor cuando uno decide adentrarse en el camino de aprender a hacer esa música. Hemos visto que en esta transición que hemos hecho desde solo el tocar juntos a comenzar a enseñar a utilizar estos instrumentos, le brinda a las personas una herramienta súper valiosa para toda la vida, en donde este aspecto transformador se basa en el hacer, ¿no? No en una cuestión pasiva de recibir el sonido, que también es altamente recomendable y súper trascendente, pero hay un compromiso especial en esto de hacer la música, en donde uno solo puede estar en el momento presente, ¿no? Y eso es lo que nosotros destacamos como lo más trascendente de la música en general. O sea, como poder abstraerse, desconectarse del pensamiento rumiante, ¿no? de pasado, futuro, y estar en el momento presente en lo que uno va haciendo. Y cuando hablamos de este tipo de música, estamos hablando de instrumentos, algunos de los cuales tenemos aquí y vamos a escuchar en un rato, instrumentos que propician esto, ¿no? Esto de estar en el momento presente. Instrumentos que sirven como un espejo, o sea, que nos muestran cómo estamos, y que para que suenen bien y suenen armónicos, nosotros tenemos que estar también desde ese lugar de armonía. Entonces, es interesante cómo cuando queremos lograr un sonido lindo, un sonido relajado, un sonido pleno, si nosotros estamos con una mala postura, si estamos con la mente en varios lugares al mismo tiempo, no vamos a tener ese resultado. Entonces es como que el instrumento obliga, digamos, a colocarnos desde ese lugar en el que queremos estar. Entonces se transforma en una herramienta realmente para eso, para el desarrollo personal, para el trabajo con uno mismo, porque te muestra patente lo que está pasando en ese momento. Una cuestión importante es que este tipo de enfoque de la música no es únicamente para músicos o para gente que sepa música. Nosotros facilitamos estos instrumentos y estas técnicas a gente principalmente que no sabe nada de música, pero que siente el llamado de conectar con su esencia y no conoce otra forma que no sea la convencional, tomando alguna pastilla como para calmar emociones o cierto tipo de técnicas complejas o sofisticadas, y encuentran en la música un facilitador, un puente que se tiende a ese estado de paz y tranquilidad de una manera sencilla, fácil, accesible, y es por eso también lo fascinante de esto, que es para todo el mundo. Uno puede servirse de estos instrumentos para su propio beneficio, sepa o no sepa de música. Exactamente. Nosotros trabajamos con conceptos que, como decía Carlos, son bastante fáciles de incorporar, y trabajamos en base a lo comprobable, digamos, a lo observable, a lo medible, entendiendo que cada persona siempre va a tener su propio sistema de creencias, y que luego va a poder incorporar eso a su sistema de creencias. Nosotros tratamos de brindar la información de la manera más completa y genérica posible para que eso pueda darse, de una manera que llamamos a veces laica, ¿no? Abierta, pluralista, digamos. Entonces, cuando hablamos en términos de sonido, generalmente iniciamos, bueno, explicando un poco qué es el sonido, cómo se comporta, qué son las frecuencias, después, bueno, la desambiguación un poco entre lo que es frecuencias y notas musicales y demás, y luego empezamos a incorporar aspectos técnicos de cada instrumento que trabajamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, solemos comenzar, nuestro punto de partida muchas veces son los cuencos sonoros. Y este es un instrumento que es un símbolo bien representante de esto que conversábamos hoy, de cómo el instrumento, para yo poder hacerlo sonar, tengo que primero pasar por un tamiz de cómo estoy yo, digamos.
de cómo está mi postura, de si logro relajarme, si logro concentrarme en la técnica, que es en definitiva poder realizar un círculo de la manera más completa posible, realizando como una presión hacia el centro del instrumento, y que me trae automáticamente a un estado de presencia en donde si yo logro esa alineación en cuanto a cómo estoy a nivel corporal, cómo está mi mente, recién ahí puedo empezar a producir ese sonido tan hermoso que está en potencia en estas piezas de bronce. Uno de los aspectos principales que se sienten al instante es a nivel mental, es ese enfoque o esa atención que requiere o que nos llama el instrumento y el sonido y hace que estemos en el presente. Porque se habla mucho acerca de la meditación y esto de estar aquí ahora, y la mente que bueno, que es lo más fácil es irse al futuro o irse al pasado. Y a veces nos es muy difícil estar en el presente más de unos segundos, porque enseguida ya la mente se pone hacia otro lado. Entonces el sonido, y en este caso justo los cuencos, en nuestro caso fue el primer instrumento que nos facilitó esa entrada al estado presente y a la paz mental, y eso fue algo muy asombroso por lo tangible, por lo concreto, sentido y confirmado en nuestra propia experiencia. Y es desde ahí también que vamos a hablar, ¿no? Hay mucha información en internet de varios aspectos del sonido, pero en nuestro caso vamos a transmitir esto que a nosotros nos llegó en carne propia y que después con la experiencia fuimos profundizando y después compartiendo para que otros también puedan vivir esa misma experiencia. De vuelta, sin necesidad de ser músicos, sin necesidad a veces de tener los instrumentos, porque también nosotros los facilitamos en las experiencias. Y esa calma mental que se traduce en paz es algo muy valioso y lo más común que se destaca cuando quienes estamos participando de estas experiencias de sonido tenemos que traducir nuestra sensación de lo vivido y se traduce en esa palabra paz, que es algo muy importante para la salud, el mantener la paz. Por eso este trabajo con los instrumentos a modo de terapia de sonido consiste en recurrir a esa herramienta para volver a recordar esa paz y cada vez que esté más presente y más sólida en nuestra vida para poder llevarlo en el cotidiano, porque de eso se trata, de que esta música nos sirva de apoyo para fortalecer virtudes, como por ejemplo esto de resolver cosas en paz, o de vivir una vida en paz, o transitar en paz, algo tan importante que tiene mucho que ver con la salud. Exacto, y es interesante porque nosotros hablamos del sonido como herramienta de bienestar, pero a su vez el sonido se sirve de un montón de herramientas diversas que son las familias de instrumentos que encontramos, ¿no? Entonces cuando hablamos de los cuencos sonoros estamos hablando de un instrumento que es principalmente de percusión, aunque también se puede frotar, de ahí las técnicas diferentes que se aplican a este instrumento en concreto. Pero luego tenemos otros instrumentos de percusión, también muy ricos en armónicos, que nos permiten integrar cuestiones súper importantes como el pulso, el ritmo y todas estas cosas que también es interesante adentrarse en ellas. En este caso el handpan, un instrumento bastante moderno, creado cerca del año 2000. Y también tenemos instrumentos de cuerda, ¿no? En este caso es un monocordio. Entonces es interesante porque estos distintos elementos, ¿no? Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento, cada uno se va a comportar de una manera diferente, pero nosotros las estamos utilizando para el mismo fin, que es lograr, propiciar estos estados de relajación y de introspección. Entonces, la pregunta puede ser cuál es el hilo conductor que hay entre todos estos instrumentos, que si bien están hechos de materiales diferentes, y se comportan de manera diferente, nosotros les damos el mismo uso. Bueno, la cuestión es que la intención que uno busca, o sea, lo que uno hace para tocarlos, generalmente está basado en los ritmos del cuerpo que nos llevan hacia ese estado de relajación.
Sabemos que cuando estamos trabajando con instrumentos, generalmente lo que estamos haciendo son frecuencias. Y las frecuencias no son más que velocidades a las que se mueven esas ondas. Entonces, de alguna manera uno cuando toca tiene que ser consciente de esos ritmos, sabiendo que si genera frecuencias que son mucho más veloces que nuestro latido cardíaco cuando se encuentra en una situación de reposo o de tranquilidad, vamos a estar generando alguna cuestión más ansiosa. Sin embargo, cuando tocamos de una manera que nos lleva similar al pulso cardíaco en un estado de reposo, vamos a estar también resonando con esa paz, con esa tranquilidad. Entonces, cuando seleccionamos instrumentos y seleccionamos notas y frecuencias, estamos haciéndolo cuidadosamente para que ese clima que estamos construyendo se conserve. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una selección de instrumentos justamente pensado de esa manera, ¿no? En donde buscamos que la armonía que se genere de la mezcla de estos sonidos vaya hacia ese lugar. Porque el sonido como herramienta puede propiciar paz, pero también todo lo contrario. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña demostración con algunos instrumentos que tenemos aquí, como por ejemplo los cuencos, el monocordio. Vamos a ir de a poquito, sintiéndolos, un poquito los instrumentos, viendo hacia dónde nos llevan, porque en definitiva el lugar que se quiere buscar o que se quiere acceder es el silencio, ese silencio mental, esa paz que se traduce también en algo emocional y en algo físico, en el cual también está involucrada la respiración. Por eso es muy recomendable que uno empiece a respirar lento, profundo, que se afloje el cuerpo, que logre estar en una silla o acostado, donde sea que esté uno, de manera cómoda, relajada, para así poder percibir qué es lo que me transmite los sonidos, porque hay una información que va más allá de las palabras y es muy personal. Entonces, uno cuanto más predispuesto esté a sumergirse en esta experiencia, bueno, mejores son los resultados. Así que vamos a estar unos instantes compartiendo estos sonidos.
Esperamos que eso haya llegado de la mejor manera posible. Y bueno, acá lo que tuvimos es una pequeña muestra, una pequeña introducción a lo que sería crear estos ambientes, estos viajes sonoros, que siempre cuidamos como de construirlos, siempre como de menos a más, generando como esas capas de armonía y llegando a un punto de mayor como presencia rítmica, en donde uno podría estar también invitado a moverse, a bailar, incluso moverse un poquito, para después terminar en ese punto inicial de calma, que invita generalmente con un silencio final que dejamos al final, que sirva de síntesis a todo lo vivido, porque como decía Carlos hoy más temprano, hacia donde vamos es hacia el silencio, ¿no? El foco está puesto ahí. Entonces uno percibe el silencio de otra manera después que vive toda esta secuencia de armonías y de ritmos. El silencio que habilita esa escucha interior, esa escucha sagrada donde uno se conecta con su maestro, con su guía, con sus respuestas a esas interrogantes que tiene de la vida, que una vez se está buscando en el afuera y en todos lados le dicen, sí, es hacia adentro que tenés que buscar. Y lo difícil que se hace a veces ir solo hacia adentro a buscar esa información. Bueno, los instrumentos nos sirven de facilitadores para llegar a ese lugar. Lo lindo de escuchar esto y que alguien esté tocando y que uno pueda relajarse y entregarse es maravilloso, es una instancia, pero hay otra instancia también muy interesante que se establece cuando uno es el instrumento de música. Ahí todo cobra otra magnitud porque ya la meditación pasa a ser no pasiva sino activa y uno empieza a sentir la vibración de la música en carne propia, y esa experiencia habilita también el tema de la creatividad, de la intuición, del hacer, justamente, que es esto de ejecutar instrumentos. Por eso en esta experiencia que hemos tenido durante años, hemos visto que se logra acceder a un lugar desde lo pasivo, desde el estar quieto y escuchar la música, y se accede a otro lugar, también muy interesante, desde lo activo, cuando uno es el hacedor de la música. Cuando uno es el hacedor de la música, en realidad lo que después reconocemos es que la música lo toma a uno como instrumento. Entonces uno no hace más nada que permitir que la música pase por uno. Es muy interesante esto porque es ahí cuando uno se fusiona con la música y logramos sentir unos beneficios muy interesantes. De vuelta, en nuestra experiencia, el poder hallar esa paz, el poder encontrar ese silencio mental, esa calma, y después esas revelaciones que vienen con resoluciones de problemas o de conflictos del cotidiano, que aparecen en ese estar en calma y tranquilo, viendo todo en su totalidad y abriéndose a que aparezcan estas respuestas. Por eso es que nosotros tomamos el sonido como una terapia. Y es algo que no es una moda o es algo pasajero, ya es un estilo de vida, ya es una elección en donde nosotros nos dimos cuenta que a través del sonido podemos establecer esa conexión. ¿Cuánto? Todo el tiempo que estemos en contacto con ella. Por eso nosotros generamos espacios casi que diariamente para poder vivenciar, entrenarnos, aprender cada vez más, profundizar en todo esto del sonido. Y bueno, como hablábamos al principio, esto es para todos, no para los músicos solamente, sino para todo aquel que quiera buscar este estado de paz. Cualquiera que sienta la necesidad de sumar o incrementar más paz a su vida, bueno, el camino del sonido es un camino que se abre de una manera muy fácil, muy amorosa, muy armoniosa y con unos resultados y unas experiencias hasta pueden llegar a ser sobrenaturales y fascinantes porque lo que nos han revelado y hasta hemos vivido en experiencia propia es algo realmente de otra dimensión. Uno accede a otra dimensión a través de la música.
Entonces, a veces se torna hasta difícil transmitir con palabras qué es lo que experimenté en una sesión de sonido. Pero por dentro hay una claridad y una certeza tan profunda y una paz tan real que no es necesario decir más palabras. Por eso, bueno, dentro de esta experiencia que hemos tenido y que seguimos teniendo a lo largo de nuestras vidas, el compartir esto es importante porque muchas veces nos vienen personas que dicen: yo no sé tocar instrumentos, yo no sé cantar, yo no sé esto, yo no puedo, y como que se sienten ajenas totalmente a lo que es el mundo de la música, ¿sí? O del sonido, pero esto tiene otros parámetros, otras reglas, y tienen que ver con el sentir, con despertar cierto tipo de intuición o de percepción, de sensibilidad, para poder tocar estos instrumentos. Si vieron cuando estaban tocando los cuencos, es solamente hacerle un golpecito, nada más. Bueno, pero ese golpecito tiene una técnica, una forma que se aprende, y una vez que se aprende, ya uno puede llevar ese instrumento a la casa y darle esos mismos golpecitos y poder vivir esa experiencia transformadora que propone el sonido. Exacto. Vieron que no estamos trabajando con nada que tenga que ver con desarrollar niveles de virtuosismo, ni nada que nos impida acceder a estos lugares, ¿no? Con algo bien básico ya lo podemos hacer. Incluso hacemos hincapié en esto de que el instrumento más importante y transformador ya lo traemos con nosotros, que es la propia voz. Entonces, de ahí cualquier herramienta que uno busque desde el afuera, por supuesto que puede sumar, pero eso es lo que hace, suma a lo que ya tenemos. O sea que si en definitiva no quisiéramos conseguir un instrumento, ya sea porque nos resulten costosos o porque no tengamos acceso en donde estamos, en donde vivimos, o cualquier otra razón, ya traemos con nosotros el instrumento más importante que podemos tener, que es la voz. Y ya con eso hay un montón de trabajo para hacer. Una de las técnicas que usó Carlos recién en esta pequeña intervención que tuvimos es el canto de armónicos, que es una técnica también muy maravillosa porque uno se da cuenta de que puede generar una segunda voz cuando está cantando, como si otra persona estuviera cantando con uno. Es como un coro que se genera de a uno solo. Entonces es una experiencia realmente mística. Y todos podemos acceder a eso porque ya lo tenemos, digamos. Es simplemente saber en qué posición poner la boca y una serie de herramientas que hay que ir descubriendo, que con la ayuda de un profe se puede hacer muy rápidamente, y accedemos a eso que ya lo traemos. Entonces esas cuestiones que son súper reveladoras y sencillas, simples y fáciles de conseguir, es a donde apuntamos, y no al virtuosismo o a la gran variedad de notas y de cuestiones difíciles que podemos hacer. Es con lo más simple que es lo máximo que podemos, el máximo resultado que podemos obtener. Nosotros venimos compartiendo, bueno, en primera instancia, como bien tú decías, conciertos, o sea, este tipo de experiencias meditativas profundas a través de la música, donde pasamos por diferentes paisajes sonoros, y esos paisajes van abriendo puertas internas. Hay gente que, bueno, después nos revela que había estado en diferentes lugares geográficos o del tiempo, o con diferentes personas o sensaciones, cosas muy variadas que se van estableciendo de manera muy individual. Y bueno, y a partir del año 2020 fue que empezamos a brindar todo este conocimiento a la gente con la principal intención de dar nuestra experiencia. Al ver cómo cada vez estaba siendo más accesible el mundo del sonido, de acceder a este tipo de instrumentos y la terapia sonora, y que no todo el mundo sabía cómo agarrar un cuenco o cómo intervenir con diferentes instrumentos, hasta nosotros veíamos como cierto descuido a la hora de afrontar estas disciplinas con el sonido. Y bueno, surge esta cuestión de querer compartir, ya que teníamos una experiencia amplia de bueno, más de 10 años de estar continuamente brindando estas experiencias y trabajando con el sonido en lo personal y en lo grupal. Y a partir de ahí confirmamos de que esto es para todos, porque al principio las personas que venían principalmente eran gente que tenía sus grupos de yoga, de reiki, o sesiones particulares de masajes o atención terapéutica de diferentes maneras, y querían
encontrar en el sonido una ayuda a profundizar más en su trabajo, a profundizar más en el estado de relajación de la persona o a profundizar más en el acceso a cierta información desde el inconsciente a través del uso del sonido. Ahí nos dimos cuenta que hay mucha variedad de instrumentos, que muchos de ellos son muy accesibles y el enfoque o el encare es también muy simple. Entonces acá, de vuelta, no es como tocar un piano o tocar una guitarra o instrumentos musicales que requieren de un largo tiempo. Estos son instrumentos muy simples y nosotros a veces en un solo taller ya explicamos cómo abordar el instrumento, cómo elegirlo, cómo sacarlo el mejor provecho y poder brindar esa experiencia primero de manera individual, particular y después con otros seres. Entonces lo que nosotros generamos principalmente es esta información para que el sonido en modo terapia se expanda y pueda llegar a todas partes. Así es. Y bueno, en esto de evocar distintas imágenes, paisajes y demás, es donde entendemos que el trabajo con la imaginación también es muy importante y hay instrumentos que directamente nos colocan en lugares que son evocativos, ¿no? Pueden ser regiones, pueden ser situaciones, pueden ser paisajes. Se me viene a la mente, por ejemplo, el tambor océano que está por ahí, o las semillas. Mostramos un poquito, que ya nos llevan directamente al agua, entonces nos colocan en un escenario, ¿no? Y esto también lo usamos como parte de los viajes sonoros. Fíjense también que los sonidos, instrumentos de viento, no solo evocan ese aire, sino que también con la configuración de notas que tiene, porque cada flauta puede tener una escala diferente, nos puede llevar a determinadas partes del mundo. Este es un instrumento japonés, es un shakuhachi, y su escala ya evoca un poco esa región. Entonces, en la mente de quien escucha se va como generando este recorrido, como una historia, y cada uno va a sacar de esa historia, de ese escenario que se propone, algún elemento que le sirva en ese momento, ya sea en forma de mensaje, de aprendizaje, y como decía Carlos, las devoluciones que nos llegan después de esas experiencias son tan diversas como las personas mismas, que pueden experimentar incluso en algunos casos hasta separarse de su propio cuerpo, como desprenderse del piso, sanar vínculos con familiares que no habían podido sanar hasta ese momento, y en fin, es de una gran riqueza todo esto que se abre cuando uno se entrega al sonido. ¿Qué es lo que se requiere para entrar en este camino? Las ganas, principalmente. Porque así como decíamos, cualquier persona puede hacer uso del sonido para modo benéfico. Los instrumentos pueden ser variados. Hay de todo tipo de instrumentos. Pueden haber algunos muy caros, otros muy accesibles. Bueno, estas semillitas o instrumentos que incluso pueden ser caseros. Esto, por ejemplo, son elementos que se acceden fácilmente a ellos, están al alcance de las personas y cualquiera puede adquirirlos. Entonces, uno en realidad cuando se abre a este mundo del sonido es muy sorprendente, pero los instrumentos empiezan a aparecer. Va más allá del dinero o del acceso a que uno tenga, porque los instrumentos se dan cuenta que
uno ya levantó la mano para ser canal de la música y empiezan justamente a acercarse, se nos empieza a facilitar cada vez más esa posibilidad. Y bueno, y como es el caso acá que se ve en la escuela de sonido, los instrumentos no paran de venir, siempre nuevos y siempre sorprendentes. En definitiva, esto de poder sacar el mejor provecho de cada instrumento con lo que cada uno tenga, porque si bien acá hicimos algún recorrido pequeño por diversos instrumentos, cada uno nos transmite una sensación diferente. No es lo mismo el toque de la flauta, como el toque de los cuencos, como el toque del handpan. Cada información es distinta y nos evoca o nos transmite algo distinto también. Y a cada uno de manera distinta también. Entonces no es que haya un solo sonido que les va a servir a todos por igual. Por eso es que ahí nosotros recurrimos a varios momentos sonoros con diferentes instancias, diferentes matices, para poder abarcar el mayor parámetro posible y llegar a dar con la llave correcta en cada persona en el momento que cada uno justamente lo sienta. Entonces estos encuentros que hacemos de música meditativa a veces duran una hora o más. Hemos estado a veces hasta 2 o más tiempo con la música y es muy sorprendente porque en estas instancias el tiempo desaparece. Entonces parece que fueron 2 horas de meditación, que uno diría que voy a meditar 2 horas y cuando regresan las personas de haber vivido esa experiencia, dicen, uy, ya terminó, pasó volando el tiempo. Es algo muy, muy interesante también lo que se establece. Pero de vuelta, lo que más que nada queremos profundizar es en el estado de paz interior, algo que hemos considerado como lo más importante en la búsqueda de la salud. Todos sabemos cómo el estrés o el hacerse rollos en la cabeza hace que nuestro cuerpo físico también manifieste su descontento. Y esta necesidad de calmar la mente, calmar los pensamientos, poder entrar en un estado de paz, es algo muy, muy importante y es lo principal que trabajamos con estos instrumentos. Por eso, a la hora de compartirlos con las personas, siempre hacemos mucho hincapié en esto, hacer foco en que lo que estamos buscando es esa paz y tranquilidad, no es que queremos inundarlo de sonidos o darle un toque así majestuoso de ciertos dotes con la música. No, todo lo contrario, a veces con una sola nota y un espacio amplio de silencio, yo ya estoy haciendo mucho también. Así que, de vuelta, el confirmar cómo este camino es para todos. Y cuando hablamos de para todos, y uno dice, bueno, pero yo no tengo ningún instrumento ahora. Y bueno, ya la voz es un instrumento muy importante que a la hora de pronunciar las vocales, que todos las tenemos ahí al alcance, ya son un canal de armonía. Porque es muy sorprendente, nosotros enseñando las técnicas del canto de armónicos, tenemos un programa de computadora donde muestra todos los sonidos que salen en la voz o en diferentes instrumentos, y en la voz humana, cuando uno pronuncia una vocal, salen más de 20 sonidos, claramente medibles y comprobables, y esos 20 sonidos que están al unísono sonando, se escuchan como una sola vocal. Eso confirma de que están tan perfectamente en armonía que se escucha como una unidad. Entonces nosotros somos canales de armonía. El entender eso y reconocerlo, a nosotros fue muy revelador el darnos cuenta que ya tenemos un instrumento de armonía puesto en nosotros. Que muchas veces, y lo digo también a modo personal, el miedo y la vergüenza del no sé cantar o desafino, etcétera, etcétera, me ha impedido usar este instrumento. Pero después, en la búsqueda de la meditación, en la búsqueda del camino a través del sonido, me volví a reencontrar con la voz y ahí notar el enorme beneficio instantáneo que produce hacer uso de ella. Así que, bueno, de vuelta, volviendo a esta cuestión de que es para todos, ya todos tenemos este instrumento puesto que podemos hacer uso cuando querramos, simplemente con el sonido de las vocales
y ni que hablar después cuando uno empieza a pronunciar cierto tipo de palabras sagradas, que pueden ser los mantras, o también el uso de afirmaciones cantadas, que son, es como si uno estuviera, sí, está decretando algo en su vida, como por ejemplo, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, y eso, al decirlo y cantarlo, empieza a generar algo adentro, muy real y muy certero. Uno entra a vibrar en eso que está diciendo, y se produce una transformación muy, muy interesante. Así que es todo un mundo amplio, que podemos estar muchas horas acá hablando, porque los talleres que tenemos son de muchas horas y en cada uno abordamos diferentes aspectos del sonido y de diferentes instrumentos. Así que bueno, en este encuentro en particular queríamos principalmente brindar nuestro testimonio de lo que a nosotros nos ha afectado el sonido, cómo nosotros lo abordamos y lo seguimos sosteniendo desde hace muchos años, y cómo el hecho de haberlo empezado a compartir con las personas nos demostró de que es un camino muy accesible y es para todos. Así que bueno, contentos de seguir compartiendo todo esto con ustedes. Así es. No sé si quisieran hacer una consulta o agregar algo, no sé cómo se vivió desde ahí, si pudieron escuchar todo bien, los instrumentos llegaron bien desde ese lado. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, Mike. Todo se escuchó perfecto. No, les agradezco un montón. Fue hermoso. Yo sí me sentí, o sea, sentí muchísimo la energía en el momento en que estaban tocando. Me pareció genial cuando Carlos empezó a usar su voz y yo, ay, está silbando, no, pero está haciendo otra cosa. No sabía qué exactamente estabas haciendo para generar ese sonido tan especial. Entonces, sí, 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 maravilloso y todo lo que han compartido es súper valioso. Yo quería, digamos, preguntarles un poco, porque es la primera vez que veo muchos instrumentos, no conozco sus nombres, sus orígenes, si nos pueden dar un poquito más de información de los instrumentos que tocaron. Claro. Bueno, aquí a mi derecha tengo este instrumento que se le llama monocordio. Paradójicamente tiene muchas cuerdas, no una sola, pero recibe el nombre del instrumento que utilizó Pitágoras, que era básicamente una cuerda extendida, y de ahí él iba haciendo mediciones matemáticas en proporciones de la cuerda, iba pisando en lugares diferentes, por ejemplo la mitad, un cuarto, un tercio, etc. Y de ahí se desprende el sistema musical occidental que conocemos con las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, etc., ¿no? Pero bueno, esto es como el monocordio de Pitágoras, pero son varias cuerdas, todas afinadas en la misma nota. Por eso quedó con el nombre monocordio. Lo interesante es que uno va pasando el dedo por todas estas cuerdas, que en este caso son 24, y se va formando como un coro, producto de la sumatoria de las diferencias de los momentos en los que las cuerdas están haciendo sus recorridos, ¿no? Porque cada cuerda, podemos pensar que hacen como unas ondas, ¿no? Y la cuerda llega al otro extremo y se choca con las ondas que venían por el otro lado, y esos choques ocurren en lugares diferentes, y a eso le llamamos parciales o armónicos. Entonces cada cuerda va a tener ese momento en un lugar distinto y se va produciendo como un coro muy interesante. Y este es un instrumento muy lindo para usar junto con algún otro instrumento de vientos, tocado también junto con él, o la voz. Después utilizamos los cuencos, estos son cuencos sonoros, a veces llamados, probablemente mal llamados cuencos tibetanos. Y bueno, básicamente son cuencos, como lo dice la palabra, de bronce. Y es una aleación muy interesante para los instrumentos sonoros porque es lo suficientemente blando como para producir una gran cantidad de frecuencias, pero lo suficientemente duro también como para darnos un sonido que se sostiene en el tiempo, que es lo más increíble que tiene, ¿no? Que uno tocando un instrumento de estos puede escuchar sonido durante un minuto.
Yo lo sigo escuchando muy fuerte, seguramente desde el otro extremo quizás ya se perdió, pero si yo lo acercara seguiría. Y sigue, y sigue, y sigue. Tiene una inercia increíble esto, es producto de su forma y la aleación de los metales. Y después, bueno, tocamos también, esta cajita se llama Shruti, es un instrumento de la India, funciona con fuelle, muy similar al acordeón, al bandoneón, que es como la unión de dos mundos también, porque si bien es un instrumento de la India, utiliza el sistema musical occidental, de las 7 notas musicales, 7 nombres de notas más sus sostenidos o bemoles, que suman un sistema de 12 sonidos. Entonces esto es como si fueran las teclas de un piano, ¿no? Las blancas abajo y las negras arriba, y uno habilita o cierra estas lengüetas y entonces puede dejar un acorde sonando, ¿no? Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, Do, Mi y Sol, que sería el acorde de Do mayor. Le doy alimento, digamos, el fuelle, y ahí está el acorde. Entonces es un instrumento bien sencillo de tocar y como en el caso de todos estos instrumentos, lo único que uno tiene que cultivar es la sutileza y el saber escuchar, ¿no? Porque para algo tan simple como alimentar ese fuelle para que el sonido no se extinga, lo que hay que tener es cierta sutileza, porque si yo soy muy violento en el cierre del fuelle, el sonido va a generar subidas y bajadas que me van a sacar un poco de esa relajación que estoy intentando propiciar. De vuelta también un instrumento muy lindo para utilizar como apoyo para trabajar con la voz. De hecho es el uso que se le da tradicionalmente, ¿no? Para tocar mantras sobre ese colchón de sonido tan lindo que se genera. Después estuvo el shakuhachi que mencionamos hoy, que es una flauta japonesa. Esta tiene la particularidad de que con su largo nos permite acceder a sonidos graves y que sabemos que los sonidos graves tienden a propiciar más la relajación que los sonidos agudos. Por eso recurrimos a flautas más grandes. Y después utilizamos el handpan, que es un instrumento que es de origen suizo, bastante contemporáneo. En el 2002 fue creado esto. Que también lo lindo que tiene es que es un instrumento de percusión, pero también es melódico. Entonces, percusión es lo que hacemos para generar el sonido, que es mediante golpe, pero cada uno de estos que llamamos campos tonales son notas diferentes, que son hendiduras en el material. Entonces, cada campo tonal tiene una nota distinta, entonces incluso podemos hasta formar acordes. ¿No? O tocar ritmos. Tiene una cualidad súper rítmica, pero también puede ser melódico y suave, ¿no? Bastante versátil. Y acá atrás tenemos esto que se llama campanas tubulares. Este instrumento lo realicé yo con tubos de aluminio cortados en las notas específicas, y atados todos, y suena más o menos así. Bellísimo, y vieron lo fácil de tocar también, de vuelta, no necesita mucha complejidad. Hay instrumentos que son muy accesibles, otros que bueno, requieren un poquito de técnica, estos que tocó Mike ahí de percusión, y la flauta también requiere un poquito más de estudio. Y bueno, lo otro que hice fue el canto de armónicos. El canto de armónicos es jugar con los sonidos que ya tiene la voz. Como ahí les comentaba, la voz, cuando uno pronuncia las vocales, salen muchos sonidos. Entonces el canto de armónicos consiste en acentuar cierto tipo de algunos de estos sonidos. Les hago una demostración para que lo puedan apreciar.
cajita que aparece por encima de la voz. Bueno, esto es algo que también cuando yo accedía a esto, a mí me daba vergüenza cantar, yo no cantaba para nada, le esquivaba al canto, y a partir de ver los beneficios que me otorgaba esta técnica al instante, empecé a profundizar y bueno, en el poco tiempo empecé también a transmitirlo, a enseñarle a otra gente y a darme cuenta que a todo el mundo le sale también, porque de vuelta, solamente se requiere tener voz y ya la voz es una carga de muchos sonidos. Entonces esta técnica consiste en jugar con todos estos sonidos. Bueno, nosotros desde, como decíamos, del año 2020, que empezamos a compartir todo esto, bueno, justo en esa época tan especial, empezamos a compartir mucho a través de internet, en un formato, a través de una computadora, donde uno jamás imaginaría transmitir cosas musicales, y sin embargo la situación obligaba a hacerlo, y viendo cómo, a pesar de la distancia, a pesar de lo frío de la tecnología, a diferencia de tener el instrumento al contacto del tacto con el cuerpo, ¿no? Cuando uno siente la vibración, a pesar de todo eso, la gente podía acceder y puede acceder a todos estos conocimientos, a toda esta información, que lo que principalmente se va incrementando es la confianza de uno de poder abrirse a estos procesos a través de la música, a través del sonido y a través de la ejecución propia. Porque a la distancia no era que nosotros íbamos a hacerle conciertos o a transmitir esta música en vivo y en directo, sino que las personas adquirían esa información para después implementarla, tanto en uno como después en sus propios espacios. Y bueno, hasta el día de hoy que venimos haciendo este compartir de manera periódica, todos los sábados estamos haciendo instancias tanto virtuales a través de Zoom, como también presenciales aquí en Montevideo. Todo el año estamos brindando esta modalidad de trabajo así grupal y también lo hacemos de manera individual para aquellos que a veces no tienen disponibilidad de tiempo, horario, día, y coordinamos otros encuentros en diferentes instancias para poder ir profundizando a la velocidad también de la necesidad de la otra persona, porque hay veces que hay gente que solamente quiere aprender esta técnica o este instrumento o se compró tal cosa y quiere saber solamente de eso, entonces no tiene por qué hacer una formación ni un curso complejo, sino que tomando una o dos clases individuales ya puede abrirse a las posibilidades que el instrumento ofrezca. Bueno, no, muchísimas gracias. Me parece genial que construyeron el propio instrumento. Genial, Carlos. Y pues genial todo lo que el sonido es capaz de hacer y lo que uno mismo puede hacer. Lo de armónicos a mí me parece algo como, wow, nunca, nunca antes visto y no, pues increíble que uno pueda hacer eso. Bueno, entonces le doy la palabra al público. Juan, adelante. Abre tu micrófono, que no te estamos escuchando. Listo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, No, pues antes que nada, mi admiración por ustedes, ¿eh? Porque, entre otras cosas, pues son pioneros en este campo, ¿no? De llevar la música a las profundidades a las que debe llegar para poder descubrir que en el fondo de cada ser humano, como algo universal, hay paz dentro de nosotros, ¿no? Y qué cosa tan maravillosa saber que nuestro cuerpo produce música, ¿no? Somos músicos en potencia todos, según lo he entendido yo, ¿no? Y, y el ser pioneros en este campo, a mí se me hace de un valor inestimable, porque como todo pionero empieza por el cero, y del cero al uno y al 12 al 3. Y ver cómo dos personas, ustedes dos, este,
Mike y Carlos trabajan esto en esa armonía, en esa armonización. Es maravilloso, porque a mí me queda la impresión de que cada uno de ustedes estaba haciendo su propia música, pero que tienen la habilidad de ensamblar esa música de tal manera que llenan los espacios, ¿no? Y no solamente los exteriores por el sonido en sí, sino que va adentro. Como que esa música resuena con cada una de nuestras células. Como que nuestras células, cada uno de los miles de millones de células, tienen esa capacidad de llevar adentro esas notas musicales, hechas armonía, de, de muchas vibraciones distintas, hacer una armonía, eh, y que eso lo canalicen ustedes dos, como produciendo una sola música, pues me parece estupendo, me parece fenomenal. Y yo quería hacerles una pregunta. Sí, adelante. Nos decían que este trabajo los ha llevado a ustedes a encontrar respuestas dentro de ustedes que no habían o no habrían encontrado por ningún otro medio. Y a mí me gustaría saber, soy medio curioso, si nos pudieran compartir alguna de esas experiencias en palabras, que ya nos lo dijeron, es difícil ponerle palabras a estas experiencias, pero algún balbuceo, ¿no? Por llamarle así al lenguaje verbal, ¿no? En el cual nos pudieran transmitir esas experiencias, esos hallazgos interiores que les resuenan desde la intimidad, ¿no? Como los instrumentos musicales que ustedes mismos son y que están cultivando día con día. Entonces, esa experiencia de estarse experimentando a sí mismos como instrumentos musicales humanos, que siendo algo universal, ustedes lo están llevando a un nivel de plenitud, siento yo, si nos pudieran transmitir alguna palabrita acerca de eso. Gracias. Tremenda pregunta. Sí, No muy sé si- íntima. Está bien, muy íntima, pero vamos a acercarnos a la propuesta lo más que podamos. Se me vino a la mente, mientras todo hablaba Juan, una situación en la que estábamos en un círculo de unas actividades que estuvimos realizando durante, creo que algo así como 3 años, los festivales de sonido, ¿no? Entonces, en estos festivales de sonido que comenzaban al atardecer y duraban básicamente toda la noche, hasta la salida del sol, hacíamos un círculo entre todos los participantes y en un momento se pasaba una maraca a cada uno de los participantes de ese círculo con la consigna de que cada uno tenía que cantar una canción, la que nazca, la que conozca. Entonces algunos cantaban canciones de cuna, otros de repente cantaban mantras en sánscrito, algunos cantaban una canción en cualquier otro idioma que uno nunca había escuchado. Entonces iban dando unas cuestiones de una riqueza cultural increíble, pero sabías que lo que cada persona estaba cantando en ese momento era lo que le nacía, en algunos casos hasta lo que su mamá le cantaba cuando era niño o lo que él le cantaba a su hijo recién nacido, por ejemplo, ¿no? Entonces uno estaba ahí adentro en esa cápsula de sonido viviendo todo eso y se iba dando que todos se sumaban a cantar lo que la persona que tenía la maraca en la mano estaba cantando, lo cual amplificaba esa sensación, ¿no? Con las voces de todos. Pero era súper trascendente para la persona que cantaba la canción, tanto como para la que escuchaba, ¿verdad? Y en ese momento es como que escuchando la canción de otra persona, tuve como esa situación en la que uno hace un clic, ese momento, ajá, que entendí algo que estaba tratando yo en terapia,
que hasta ese momento no lo había logrado incorporar. Entonces creo que un aspecto increíble del sonido como elemento transformador es el poder de síntesis que nos trae. Como que en ese momento logré hacer una síntesis de lo que yo estaba trabajando en terapia, que tenía que ver con aceptar a mis padres que habían dado en su momento lo mejor que podían como padres, y había cuestiones que yo no lograba como aceptar de ese vínculo, de cómo se habían dado las cosas en mi historia personal. Y ahí dije, ahora entiendo lo que me estaba diciendo mi terapeuta. Y eso que puede parecer muy sencillo, porque es un clic nada más, destraba un montón de cosas que vienen unidas a ese clic. Entonces, en ese momento el sonido me llevó a esa realización para que después se me abrieran internamente un montón de puertas que estaban trabadas por esa razón, por no poder abrir mi corazón a eso, que simplemente lo que pasaba era que yo no lograba entenderlo. Entonces es a través del entendimiento que eso se logra. Sí, hay una cuestión que está vinculada con el entendimiento, que es la alegría de cuando uno entiende algo. ¿Vieron cuando uno se le cae la ficha, ¿no? Y dice, ahora entiendo. Y viene con una certeza adentro que va más allá de toda comprensión analítica. Es como una cosa de adentro que se siente desde las entrañas. Bueno, y a mí en mi caso lo puntual fue algo que no tenía resuelto con un vínculo con el cual había tenido un conflicto, y ese conflicto me llevaba a recordar esa instancia y ponerme mal y no estar en paz. O sea, sentirme incómodo por ese conflicto aún no resuelto. Y en una instancia de sonido me llegó esta, ¿cómo se diría? Voluntad o valor, sí, valor, para yo dar ese paso a resolver ese conflicto. Hasta ese momento yo no sabía que estaba en mis manos, ni que yo tenía que hacerlo, ni que yo podía hacerlo. Pero en esa instancia, ese entendimiento de sí, está en mis manos, y a ver qué tal si hago este movimiento, y fue una llamada, recuerdo y pude solucionar ese conflicto, y a partir de ahí recuperar esa paz que se me había ido por esa situación del cotidiano, porque todos tenemos a veces situaciones con los vínculos, sea cual sea, y esas cuestiones quedan como tareas pendientes si uno no las resuelve, las sana. Entonces, el entrar siempre en conciencia y abordar ese estado de paz hace que uno vea alrededor suyo y diga, a ver, ¿estoy todo en paz o tengo todavía cositas que me están sacando la paz? Entonces, cuando detecto eso, también apareció esta otra cuestión de, bueno, ¿y qué tal si yo hago algo para eso? De vuelta, fue como una revelación también embebida en voluntad, de fuerza de voluntad de animarme a hacerlo, porque hasta ese entonces ni me animaba, ni pensaba que era posible, ni que lo tenía que hacer tampoco. Así que bueno, ese tipo de revelaciones aparecen muy desde lo personal, con lo que cada uno esté viviendo y en la situación, en la instancia que uno esté atravesando. Y bueno, también he visto muchos procesos de sanación, también en lo personal, con respecto a el uso de la palabra, el uso del canto. De ahí que cito esto de la terapia del canto, que es algo creado por un psicólogo argentino, el cual le empezó a dar a sus pacientes canciones específicas para sanar diferentes temáticas. Y bueno, yo he sanado mucho con canciones que tienen que ver con el perdón, ¿no? Porque cuando trabaja ese aspecto, yo ahí me doy cuenta de, cuántas veces no he perdonado a ciertas cosas o a personas o actitudes y no estoy en paz también por esas instancias, y esto de poder sanarlo. Pero el ejemplo más contundente que me pasó fue haber visto una persona que llegó al sonido, llegó a nuestro círculo buscando una salida a una situación de duelo fuerte que estaba viviendo y que no tenía más ganas de seguir viviendo esa persona. Entonces conectó con el canto para poder sanar emociones y llegó a una canción que la transformó a esa persona, y después esa persona sanó totalmente y agradeció esa canción. Esa canción, el estribillo decía, amo la vida. Imagínense una persona que no quiere saber nada,
que de repente tenga que cantar amo la vida, amo la vida, amo la vida. Bueno, lo que hizo en ella fue algo muy transformador y ella hasta el día de hoy lo sigue agradeciendo. Entonces, el ver ese tipo de testimonios confirma de que en la música hay un lugar, hay un espacio para poder sanar cosas que quizás uno ni siquiera se imagina que pueden llegar a ser sanadas. Wow, increíble. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias personales y también lo que han vivido de otras personas. Em, Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta, incluyendo los que están viendo la transmisión en YouTube. Pueden escribir en el chat alguna pregunta y yo la puedo leer. A ver, no veo nada aquí en YouTube. Gabriel. Ujú. Pues emocionado, agradecido por esta experiencia que nos facilitan Carlos, Grupo LED. Bueno, mi pregunta tiene que ver en cómo dialoga esta vía del sonido y musical con otras vías que entiendo yo que tratan de llevar al ser humano al mismo objetivo de la paz, ¿no? De la armonía. Esa sería mi pregunta, Carlos Mike. Muy bien, sería la respuesta. Conviven muy bien, sí. Porque Sí, donde sea, no sé si te venía a la mente algún ejemplo concreto de otra vía. Sí, mira, por ejemplo, ahorita estoy revisando un poquito el tema de la hipnosis, ¿no? Sí, Entonces, históricamente me parece que de los iniciadores de esta exploración humana se apoyaban en diferentes artefactos y uno de ellos era, me parece que un violín que hacía bien, una parte musical, pero había todo un set de otros elementos. seguro. Sí, bueno, está íntimamente relacionado. Yo tuve la suerte de poder ser bienvenido dentro de la sociedad uruguaya de sueño dirigido sin ser psicólogo, entendiendo que quien creó el ensueño dirigido como técnica, él mismo era ingeniero, no era psicólogo. Entonces por eso la sociedad decidió abrir sus puertas a personas interesadas que no necesariamente hayan hecho la facultad de psicología. Y eso para mí fue increíble, teniendo a mis padres, mi madre psicóloga y mi padre psiquiatra. Yo siempre me sentí de alguna manera muy vinculado con todo lo que tiene que ver con la mente y con las emociones. Luego de haber estudiado muchos años de música, entendí que el ensueño dirigido iba a ser como una forma de unir el puzzle, el rompecabezas de algunas cosas en mi vida. Y encontré esa unión de la que estamos conversando. No hay, digamos, el sonido y la imaginación van de la mano, son uno, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si vamos a ver una orquesta sinfónica, escuchar una sinfonía que a veces puede durar una hora y media, 2 horas, en donde hay un formato, en donde hay distintos movimientos, en donde un compositor quiso plasmar sensaciones, cuestiones de su vida personal, de parte de lo que puede ser su historia, lo que vivía en su país en ese momento, en el contexto histórico y demás. Pero la persona que escucha todo esto, que lo único que está recibiendo es información abstracta, le da en su mente forma a todo eso que está viviendo. Entonces, todo algo que un compositor está plasmando en forma de notas musicales y armonía, la persona que recibe toda esta información es información que dialoga con la propia historia personal. Entonces uno va imaginando sus historias y sus recorridos. Entonces es imposible, creo yo, separar a la música de la imaginación. Y también es una hipnosis. O sea, uno está entrando, se está dejando llevar. Cuando uno dice, bueno, voy a vivir una situación musical y me entrego al sonido, también está dándole poder a eso, a lo que se está entregando, ¿verdad? Diciéndole, bueno, me entrego para que tú me conduzcas en este viaje, ¿no? Y eso también está muy relacionado con la hipnosis. Es un estado hipnótico y nos lleva a una relajación profunda, en donde no estamos dormidos,
pero estamos en ese lugar entre el sueño y la vigilia, en donde se permite que afloren cuestiones del inconsciente. Entonces es bien, bien revelador lo que surge cuando llegamos a esos niveles de profundidad. Wow, gracias. A lo mejor nada más para terminar con un comentario. Está resonando ahorita en mí la obra de Pedro Calderón de la Barca, que Ujú. dice La vida es sueño, ¿no? Y creo que es un hermoso sueño, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero realmente fue un encuentro, un evento maravilloso. Aprendí muchísimo y creo que todos aquí aprendieron mucho, los que están en YouTube y todos los que van a ver la grabación también. Entonces, en serio, muchas gracias y les voy a compartir los próximos eventos. A ver, comparto aquí mi pantalla. Entonces, están viendo, sí, Creando Lazos es el encuentro que tenemos informal de manera mensual para compartir experiencias, ideas, experiencias personales. Entonces, digamos, como aquellas que ustedes contaron, es como algo así, en donde estamos reunidos como si estuviéramos alrededor de una fogata para crear confianza, intimidad y todo bajo un entorno de mucho respeto, mucha empatía, no se graba. Tampoco tiene agenda, no tenemos como una temática fija, sino lo que vaya surgiendo en el momento. Entonces, el próximo encuentro es el viernes 10 de julio, a la misma hora del evento de hoy. Y el siguiente evento, vamos a tener a Martina Iturria, que estuvo aquí introduciendo el evento, sino que le falló el internet, se tuvo que desconectar. Ella va a compartir todo su conocimiento como terapeuta registrada de la Fundación Bach, el lenguaje de las flores, todo el tema del simbolismo y resonancia de las flores de Bach y todo ese gran sabiduría que hay detrás de las flores y la conexión con las emociones. Entonces, pues muy bienvenidos. Es el viernes 24 de julio también a la misma hora. Entonces, nuevamente, Carlos, Mike, muchísimas gracias por todo lo que compartieron con nosotros. Fue maravilloso y muchas gracias a todos los demás que nos acompañaron acá. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Chao.